¿Alguien se acuerda qué estábamos estudiando antes de fin de año, antes de cuando recién comenzó el año, los miércoles? ¿Alguien se acuerda? ¿Tiene por ahí memoria? Estuvimos estudiando, o estamos estudiando el libro de Tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Ya vamos en el capítulo 3, el día de hoy vamos a seguir con el capítulo 3 en su versículo del 6 al 3. Hoy lo vamos a terminar ese capítulo, así que vamos bueno, ya veo que están hojeando sus Biblias y me encanta ver Biblias que se están hojeando. Me hace recordar los tiempos de antes cuando todos caminábamos con Biblia bajo el brazo para ir a escuchar la palabra de Dios. Así que vayamos buscando ese texto, primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, de su versículo 6 hasta el 13. Y podremos ver en las pantallas el tema del día de hoy. Lo he titulado Una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. ¿Alguien se ha examinado su fe? ¿Cómo está el día de hoy? ¿O el día de ayer alguien examinó su fe? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes hoy en tu fe? ¿Te sientes light? ¿Te sientes completo? Muy cercano, dirían los devocionales luego, muy cercano a Dios, moderado, me estoy acercando. ¿Cómo te sientes? El día de hoy vamos a aprender sobre una fe inquebrantable, pero vamos a aprender también 3 verdades para que tu fe no se debilite. Vamos a aprender 3 verdades para que tu fe no se debilite. Si hay alguien que está anotando por ahí, que sigue estas prédicas de modo expositivo, verso a verso, pues apunte, bueno, entonces que vamos a aprender 3 verdades para que tu fe no se debilite. Y estaba pensando yo, ¿cómo podría comenzar el día de hoy este estudio? Y me venían muchas cosas a la mente, ¿no? Cómo empezar con a mí me gusta mucho iniciar con historias, ilustraciones. Y la verdad no tenía ninguna. Regularmente se cuenta un chiste, a veces no, el pastor le gusta contar chistes malos. Y yo no soy muy dado a eso porque de por sí soy malo para contar chistes. Ahora imagínense un chiste malo, pues creo que lo voy a arruinar. Pero me puse a pensar, y hablando de fe, si alguien aquí ha construido una casa o ha comprado una casa y el vendedor llega y le dice, pues mira qué bonita la cocina, ¿no? Te da un tour. Y mira qué bonita la cocina. Tiene, no sé, una barra de mármol, los pisos son de madera fina, cocina integral, de caoba, y luego te pasa a la sala, y a los cuartos tiene 2 habitaciones grandes, tiene una habitación para visitas, un cuarto de blancos, y tú te decides a comprar esa casa. Estás emocionado en comprar esa casa porque se ve bonita, es más, el color te encanta. Pero llega un día que vienen los tiempos de lluvia y tú estás bien a gusto en tu casa y se te empieza a filtrar el agua. O de repente, con el paso de los meses, ves que hay paredes agrietadas. O como que no está muy cuadrado el piso, ¿no? Como que ves como que los muros están medio chuecos. Empiezas a encontrarle muchos detalles a la casa. Cuando alguien te vende una casa o cuando tú compras una casa, regularmente no buscas los cimientos o de qué está hecho. Es muy raro que alguien se ponga a ver de qué están hechos los cimientos. Y el detalle de la vida espiritual, hablando de la fe, es en dónde está cimentada tu fe. Porque cuando llegan los problemas, cuando llegan las tribulaciones, tenemos que tener una fe cimentada en Cristo, porque si no, nuestra fe puede agrietarse, debilitarse, diluirse, quebrarse y desmoronarse. Entonces es importante en dónde está cimentada tu fe. Así que el día de hoy yo te pregunto, y te vuelvo a preguntar, ¿cómo está tu fe el día de hoy? Si está cimentada en Cristo, pero ¿cómo está? ¿La estamos alimentando? Hoy vamos a aprender cómo alimentar nuestra fe. Y Pablo me encanta esta carta a los tesalonicenses, cómo él se preocupa, ya lo vimos anteriormente, pero cómo él se preocupa por estos nuevos creyentes. Si nos vamos a la historia, Pablo fue a Tesalónica, pero duró unas pocas semanas ahí. Había persecución. El cristianismo en esos tiempos, o como hoy en otros países, sufría de persecución. Una persecución no solamente de que te corrían y vete, sino que si te atrapaban, te podían encarcelar, te daban la pena de muerte,
o podían lastimarte, agarrarte a latigazos. Esos eran los castigos de antes. Pablo sufrió esto. La iglesia de Tesalónica sufrió esto, sufrió persecución. Entonces Pablo tuvo que huir porque lo perseguían junto con Silas y Timoteo. Pero él estaba preocupado, dicen los primeros versos, ya que lo vimos en el tema anterior, que Pablo estaba preocupado. Yo me lo imagino que no podía dormir de la preocupación de haber dejado una iglesia tan joven en un lugar que era muy común la idolatría, que tenían otras creencias, que quizá fue muy difícil para él cuando él estuvo ahí predicar y que la gente pudiera convertirse. Entonces, por eso este hombre estaba preocupado, este hombre de Dios. Y me encanta cómo inicia cómo inicia el verso 3, porque sí me puedo imaginar un hombre que estaba sufriendo, no estaba en una oficina. Esta carta no se escribió en la oficina pastoral o en el cuarto de un hotel 3 estrellas. Se escribió en medio de tribulación y de un corazón preocupado y quebrantado por una iglesia joven que era de Tesalónica. Así que esto es lo que vamos a seguir estudiando el día de hoy. Cómo Pablo se dirige a estos hombres de Tesalónica, a estos nuevos creyentes, no para preguntarles cómo la están pasando, o para preguntarles si la iglesia de Tesalónica cuántos miembros nuevos tiene, o cuánta gente está viniendo, o cuánta gente dejó de ir. Vamos a encontrar una pregunta importante que quizás parece sencilla, pero es importante para todo seguidor de Cristo. Pablo estaba preguntando no si se sienten bien, sino si su fe seguía firme. Y eso es maravilloso, porque aquí habla de la preocupación pastoral. Escuchaba una frase el otro día de que un pastor debe de tener el aroma a ovejas. Y yo dije, caray, pues, pero es en serio, un pastor debe interesarse por sus miembros, por sus ovejas. Y Pablo es lo que está haciendo por estas ovejas en Tesalónica. Vamos a iniciar leyendo, bueno, de hecho quiero que leamos todo desde el 6 hasta el 13, así que pongamos nuestros ojos en nuestras Biblias. Lo voy a leer yo y ustedes me van siguiendo y después iremos desmenuzando un poquito cada verso. Dice así: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Hermanos, como ya les dije, esta carta no fue escrita pues en una oficina. Y me encanta cómo pues Pablo está interesado y feliz. No porque los hermanos en Tesalónica le dijeron a Timoteo, estamos muy bien, la verdad que nos ha ido excelente, estamos progresando en la iglesia ha crecido, nos ha ido bien en el trabajo, nuestras familias están muy bien de salud. Eso no es lo que dice la palabra. Dice que él estaba feliz porque ellos estaban firmes en la fe. Hoy en día, nosotros también debemos de ponernos firmes porque nuestro hermano de al lado, ya sea tu esposo, ya sean tus hijos, ya sea tu hermano que ves cada fin de semana, está firme en la fe. Esa debería ser una de las preguntas que deberíamos hacernos. ¿Cómo está tu fe hoy, mi hermano? Por eso les pregunté, examinemos todo este rato cómo está nuestra fe.
Pablo entendía algo que a veces se olvida, o puede olvidarse porque somos seres humanos. Porque cuando nuestra fe en Cristo Jesús está firme, todo lo demás puede ordenarse. Este capítulo 3, un poco unos versos arriba, habla de que iban a tener tribulaciones. Como todo cristiano, tenemos tribulaciones. A veces tenemos consecuencias de acciones que hacemos, pero por Cristo tendremos tribulaciones. Fíjese lo que dice el verso 3 y 4 de este mismo capítulo. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Entonces Pablo, antes de que él saliera huyendo, ya les había dicho a estos hombres, a estos nuevos creyentes, que iban a padecer tribulaciones. No les vendió un evangelio barato de decirles, vente para este lado del cristianismo y para de sufrir, ¿verdad que no? Y eso no es lo que debemos de vender como cristianismo o como seguidores de Jesús. Porque el mismo Jesús dijo que a causa de su nombre íbamos a ser perseguidos. Y Pablo aquí les está recordando, el ser cristiano tiene un costo y es un costo alto. Quizá nosotros hoy, si lo traemos a la aplicación al día de hoy, no estamos siendo perseguidos. Tenemos libertad de congregarnos, de predicar, de creencia. Pero hay otros países que sí lo tienen y están muriendo por su fe. Pero no solamente ser perseguidos, porque ¿quién de aquí a lo mejor ha sido rechazado por algún familiar o algún amigo por nuestra fe? O quizá alguien tiene problemas con un vecino. Esas son tribulaciones también. ¿De quién vienen las tribulaciones? ¿Quién es el enemigo de Dios? Satanás va a poner obstáculo tras obstáculo porque a él no le agrada. Más bien no le agradamos. No le agradamos por lo que Cristo hizo por nosotros y lo que está haciendo. Entonces Pablo advierte a la iglesia y hoy también debemos advertirnos y advertirle a todos que vamos a seguir sufriendo tribulaciones. Aquí tengo la primer verdad para los que están anotando. La primera verdad para que tu fe no sea debilitada es que la fe verdadera debe ser confirmada, no solamente celebrada. La fe verdadera debe ser confirmada, no solo celebrada. Fíjate lo que dice el 6 y el 8 de este versículo. Dice que cuando Timoteo volvió de Tesalónica, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, Pablo se pone feliz y celebra, pero él quiere confirmar su fe. No quiere decir que no le interesaba cómo estaban ellos, quizá de su salud, quizá de ánimo, quizá había algunos que ya habían sufrido persecución y los habían castigado, encarcelado, golpeado, pero lo más importante para Pablo era saber y confirmar cómo estaba su fe. Y es importante que nosotros como cristianos nos examinemos unos a otros como hermanos y nosotros mismos nos examinemos juntos con Dios para ver cómo está nuestra fe. Porque si no nos examinamos, al poco tiempo, podremos seguirnos congregando, y tener años congregándonos, todos juntos como hermanos. Pero podría ser que una iglesia que parezca viva esté espiritualmente colapsando. Y eso es triste, porque en estos tiempos hay muchas iglesias que parecen vivas, es más, que pueden estar a reventar, pero espiritualmente están colapsando. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, que cuidar nuestra fe. ¿Cada cuánto? Diariamente si se puede. Diariamente tenemos que crucificarnos, crucificar nuestro yo
y conectarnos con nuestra base, que es Cristo. Porque puede que muchas personas, nuevos creyentes, como los de Tesalónica, hayan comenzado bien, con todo el ánimo del mundo, porque conocieron a Cristo y que Cristo murió y resucitó y va a volver. Pero a lo mejor con el paso del tiempo, nadie les habló, nadie los examinó y su fe va decayendo. Y eso puede pasar el día de hoy, con cada uno. Me atrevería a decir que quizá en Tesalónica hubo muchos, porque fue un auge el cristianismo. Pero a lo mejor muchos se fueron apartando porque ya no les gustó tanto. No esperaban que fueran a sufrir tanto por sus nuevas creencias. Entonces, pues volvían a sus nuevas andadas, les diríamos aquí, ¿no? Volverían al mundo porque es un poco más fácil. Porque no es tan fácil perder un trabajo por causa de Cristo. Porque quizás no es tan fácil perder a tu familia, a tus padres, a tus hermanos por causa de Cristo. Porque quizás no es tan fácil perder a un amigo por causa de Cristo. Entonces, si tu fe no está bien cimentada en Cristo, vas a preferir seguir esto porque esos son los placeres del mundo que la carne pues obviamente necesita. Nuestra fe no debe medirse cada domingo, ¿no? Como traer una regla y a ver cómo salgo con la predicación del pastor el domingo o el sábado o el día de hoy y decir, no, me siento bien motivado hoy. O quizá no podemos medir la fe después de la alabanza, porque sentí una emoción, me sentí que me conecté con Dios en la alabanza. Así no se mide la fe. La fe debemos de medirla todos los días en nuestro caminar con Dios. Porque qué chiste tiene venir todos los domingos a las 10 de la mañana y escuchar la palabra todo el año, solamente los domingos, y salir de aquí y olvidarnos. Porque ¿cuántos domingos tiene el año? 52, podría decir, 53, es año bisiesto. Y en horas, venimos una hora, escuchamos 40 minutos, el pastor después a veces nos quiere consentir un poco. Imagínate una hora, 53 horas al año, nada más conectándonos con nuestro Creador, con el que murió por nosotros. Por eso es que tenemos que tener un caminar con Dios todos los días. ¿Cada cuánto? Cuando te despiertas, cuando desayunas, cuando sales al trabajo, cuando estás en tu trabajo, cuando vienes de regreso. Y tener tiempo para escudriñar la palabra también. Porque escudriñar la palabra y la oración nos conecta con nuestro Dios. Aprendemos. No solo nos quedamos cada vez que venimos y lo que dice el pastor, lo que dice el predicador aquí arriba, sino que nosotros a lo mejor somos muy curiosos y voy a leer un poquito más este pasaje que dijo este brother porque me quedó curiosidad en este punto. Entonces me conecto con Dios. Voy a orar para que Dios me dé discernimiento, entendimiento de lo que vimos el día de hoy. Entonces, por eso es muy importante que no midamos nuestra fe nada más el fin de semana, sino que la midamos todos los días. Y que cuando alguien venga, otro brother venga y nos pregunte, ¿cómo está tu fe?, podamos contestar y llevar esa respuesta como Timoteo se la llevó a Pablo, este hombre de Dios, que le dijo, su fe está firme. ¿De qué forma? Hay frutos, porque dice que se amaban unos a otros. Así como Pablo los amaba a ellos estaban amando, era una comunidad que se amaba, que se demostraba el amor. Creo que las pruebas como cristianos, como seguidores de Cristo, no deberían de sorprendernos. Muchas veces algunos dicen, ¿qué habré hecho? ¿Qué cosa habré? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y como les dije al principio, muchas veces son consecuencias de nuestras acciones. Quizá nosotros no cerramos bien una puerta o decidimos entrar a esa puerta cuando no deberíamos haber entrado y estamos pagando o sufriendo las consecuencias de nuestros actos. Pero muchas veces Dios nos deja entrar en desiertos, en tormentas, para pulirnos, para trabajar en nuestra fe. Entonces, las pruebas, así como viene, como dice aquí en Tesalonicenses,
pues no es algo que debe de sorprendernos, es algo que debemos estar preparados para atravesar. Que no te sorprenda. Quiero llevarlos al libro de Hechos 14:22 para que veamos en esta parte de esta porción de la Biblia. Fíjese lo que dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas predicaciones entremos en el reino de Dios. ¿De muchas qué dice? Tribulaciones, muchas tribulaciones. A eso nos enfrentamos como cristianos. Quizá el día de hoy tú estás en tu cabeza pensando, y estoy pasando por esto, o no he salido de esto todavía. Porque muchas veces nos acostumbramos a las tribulaciones. En la tarde platicaba, no me acuerdo si platiqué bien con mi esposa de este tema, pero a veces cuando estamos en una tribulación aparece una puerta y la abrimos y, oh sorpresa, es una tiendita con aire acondicionado, con agua, con Coca-Cola, con comida. Y es quizá una puerta para un corazón cansado de agarrar fuerzas y seguir cruzando ese desierto en el que estás. Pero muchas veces nosotros podemos estar muy cómodos y decir, no, pues por algo Dios me puso esta tiendita aquí me quiero quedar. Y hacemos un campamento. Y probablemente tengamos años viviendo en ese desierto o meses. Pero estamos cómodos. No pulidos, cómodos. Y venimos a la iglesia y servimos. Y probablemente nos abrazamos y platicamos, pero al salir aquí de casa tenemos un corazón apretado todavía por esa tribulación. Porque estamos cómodos y nada más a veces venimos por costumbre. Y ojo que digo venimos porque probablemente me tengo que incluir yo también. Porque probablemente yo estuve alguna vez en esa situación en que estaba cómodo. Pero ese fue solamente un descanso, pero decidimos acampar ahí y hacer nuestra casita. Y todos los días entrar, aire acondicionado, tomar lo que ocupamos y olvidarte del propósito. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Estás en una tribulación? ¿Estás atravesando una tribulación? ¿Te sientes cómodo? Esta predicación del día de hoy no la quise hacer para espectadores nada más. Dije, oye, esto es para mis hermanos que somos cristianos ya maduros, o cristianos quizás que van llegando, pero necesitan saber que Dios está ahí. Y que para eso estamos como hermanos. Así como la iglesia, así como Pablo se interesaba por estos nuevos creyentes, así también debemos interesarnos nosotros como hermanos, por cada uno. Porque es importante la comunidad, muy importante. Que podamos abrazar a cada hermano, que podamos decirnos, bro, estoy pasando por esto. Oye, hermano, estoy pasando por esto. Cada vez que hay una esquina de oración, para eso están las esquinas de oración, para que podamos abrir nuestro corazón a Dios, pero también a la comunidad, a nuestros hermanos. Y podamos juntos, quizás tomarnos de la mano y salir de ese desierto. Hace un tiempo estábamos desayunando y me iba a tomar un café y le puse leche deslactosada. Siempre tenemos leche deslactosada en casa. Y luego me quedé mirando y decía una frase interesante, ¿no? Lala, leche deslactosada, una leche que te cae bien. Y me quedé pensando y meditando y le dije a mi esposa, por la frase, ¿no? Una leche que te cae bien. Y me hizo recordar que mi papá me dijo que antes la leche te la entregaban en botellas de vidrio. Así las guardabas y lo iba al lechero y te las cambiaba y así es eso, ¿no? Leche entera. Y poco a poco, como en el año 1984, no estudié la fecha, sino que yo estudié gastronomía y sé más o menos un poco de alimentos. Entró la leche deslactosada a Estados Unidos porque a la gente decía que le caía mal, la leche entera, ultra pasteurizada. Y entonces entró la leche deslactosada, le quitaron la lactosa, le pusieron lactasa para que fuera más digerible para el ser humano. Y de repente la gente dijo, no, pero como que la leche deslactosada no es tan buena. Entonces sacaron una leche deslactosada light.
y luego una leche semidescremada, y luego una leche descremada, y luego una leche descremada light. Y al día de hoy hay leche que no es leche, que sabe a leche, y te la venden como leche. Esa leche que dice de grasa vegetal, ¿no? Y no quiero decir marcas, pero ustedes lo sabrán. Liconza, Nutrileche y demás. Y yo le dije, oye, esto puede ser. En aquel tiempo le dije, esto puede ser la iglesia hoy en día. Pero hace rato le dije, así puede ser la fe. Muchas comunidades cristianas pueden venderte, o puedes tener una fe, creo que me está diciendo que le tome un traguito, una fe light. No, es que, ¿sabes qué? Quítale, no hables de esto en la iglesia. Esta parte de la Biblia no la toques, porque ya nos pasó que la gente se fue, ya no vino. No, ¿sabes qué? Esto para las jóvenes no es para ellos. No toques este tema. Entonces, un poco más light, un poco más descremado, un poco más digerible. La leche, le fueron quitando cosas y agregando cosas, no para alimentar mejor, sino para que fuera más aceptada y pudieran vender más. Eso es lo que hizo la industria. Y la industria de la iglesia hoy en día puede hacer eso también. Vamos a quitar muchas cosas. Es más, hoy nomás te voy a poner un versículo en la pantalla, pero ya no voy a volver a tocar la Biblia en todo el sermón. Y te voy a motivar, y tú eres el escogido de Dios, tú eres el amado de Dios, y Dios te ama así tal cual eres. Puedes seguir toda tu vida haciendo eso, y Dios te va a amar así, porque Dios es amor. Entonces, la fe puede irse diluyendo. Entonces, si tú llegas al cristianismo, si tú eres un seguidor de Cristo y tienes fe en el sacrificio que Él hizo y lo que Él quiere hacer por ti, y escudriñas la palabra, por eso tenemos la palabra, por eso me gusta que la mayoría trajo su Biblia, y escudriñas las Escrituras, el Espíritu Santo te va a dar discernimiento y entendimiento para darte cuenta que en ese lugar donde estás, pues como que la fe como que está muy diluida, como que no es lo que mi cuerpo espiritual necesita, no me está alimentando realmente. Digo, a mi esposa me siento contento de que por fin pude usar esa ilustración, porque hace mucho tiempo, y ya tiene bastante que se la dije, que me llegó así de la nada, y dije, hoy es el día, hablando de la fe diluida. Medítalo, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Deslactosada? ¿Sientes que hay cositas que te hacen daño de la palabra de Dios o de los sermones que venimos a escuchar? Examinémonos. Hoy quiero que nos examinemos. Yo me examiné toda la semana y me voy a seguir examinando, y créanme que hay muchas cosas que Dios habla al corazón, te golpean fuerte. Porque a veces somos, o bueno, voy a decir soy orgulloso y creo que ya estoy bien. Y el peor error de un cristiano es que creerse que espiritualmente estás bien es como decir, yo ya estoy bien, yo ya no ocupo más. Así estoy bien con esa leche light, con esa fe light. Ese es el peor error espiritual de un cristiano, de un seguidor de Cristo, creer que estás bien. Y les voy a decir una cosa a los que tienen familia. Cuando tu fe se empieza a diluir, o se destruye, o colapsa, no solamente pierdes tú. Porque si yo caigo, va a temblar mi casa, va a temblar mi esposa, van a temblar mis hijos. Cualquiera de nosotros, si caemos, vamos a hacer temblar a nuestra familia. Imagínate si el pastor cae y tú tienes tus ojos puestos en el pastor. Va a temblar la iglesia. Y no estoy diciendo que esta iglesia, pero ha pasado en otras iglesias donde el pastor es el centro. Y cuando cae, la iglesia se desmorona porque la fe estaba mal puesta. Por eso tenemos que tener cuidado en dónde tenemos cimentada nuestra fe y cómo la estamos alimentando. Por eso es esta verdad. Vamos a ver la segunda. Ya les dije la primera verdad, ¿verdad? Vamos a ver la segunda verdad. La segunda verdad es, la fe firme se forma en la tribulación, no en la comodidad. Nuestra fe, una fe que está firme, no se va a formar en la comodidad. Se tiene que sí o sí formar en tribulación.
Y como ya vimos, cuando estemos en tribulación, cuando estemos en un desierto, no nos quedemos cómodos. Me encanta cómo Dios no nos forma quitándonos dificultades, sino que nos acompaña en medio de ellas. Me encanta cómo la palabra de Dios habla de que somos barro, ¿no? Y que somos formados por un alfarero. He visto videos de cómo personas que se dedican a este oficio tienen un jarro bien bonito y de repente cuando ya lo van a quitar se les desbarata. Y dije, eso puede pasar con nosotros. A veces Dios nos está formando y nos sentimos tan bien, creemos que estamos bien y de repente nos caemos espiritualmente. Pero tenemos al alfarero que no nos desecha, sino que nos vuelve a formar. Eso es para mí algo hermoso. Que el Señor nos está formando. ¿Cada cuánto? Pues todos los días. Hasta que Él regrese. Esa es la esperanza. Que Él siga trabajando en nosotros. Y que nos siga formando cada día. Y cada día, como les dije anteriormente, crucificarnos junto con Él. Tomar nuestra cruz. Si nuestra fe no resiste la presión, nunca va a ser afirmada. Si a la primera dificultad nuestra fe se rompe, nunca va a ser afirmada. Por eso es importante siempre estar conectados con nuestro Dios y nuestra comunidad también. Acompáñenme a seguirle dando lectura a nuestro capítulo del día de hoy. Vamos a leer el 9 al 13. Vamos a leer del 9 al 13. Lo voy a leer detenidamente. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Estaban tan felices de saber que la iglesia tenía una fe firme que no sabían cómo darle gracias a Dios por eso. Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. El gozo no es una emoción momentánea. Estar gozosos es estar plenamente felices en la tribulación. A pesar de los problemas, a pesar de los desiertos, a pesar de las tormentas, estamos confiados. Y esto es lo que Pablo está diciendo, es ¿cómo le agradezco a Dios? Porque ustedes estuvieron gozosos a pesar de la persecución. Nosotros estuvimos gozosos a pesar de la persecución que también estamos sufriendo y ahora estamos más gozosos porque ustedes a pesar de eso están firmes en la fe. A Pablo le preocupaba mucho y quiero que nos vayamos, un poquito más arriba, al versículo 5. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Esa era la mayor preocupación de Pablo, que el tentador. ¿Quién es el tentador? El enemigo, el príncipe de este mundo es el tentador. Entonces esa es la preocupación más grande de Pablo. Que como él no tuvo mucho tiempo para dejar a estas personas que fueran maduras espiritualmente o cristianamente hablando, tenía esa preocupación, que el enemigo hubiera aprovechado, porque es lo que le encanta hacer, haber dispersado, y entonces sería otra historia. A lo mejor Timoteo hubiera llegado y hubiera visto un gran número de personas, uno que otro conocido, y estaban hablando cosas que no eran del cristianismo. Quizás habían vuelto a sus antiguas costumbres, pero esto no pasó, porque ellos tenían una fe firme no en lo que Pablo era,
sin una fe firme en lo que Cristo había hecho en sus vidas. Más adelante, el versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y contemplemos y completemos lo que falta a vuestra fe. Eso nos enseña algo importante. Pablo y los que estaban con él oraban de noche y de día. ¿Nos damos cuenta lo importante que es la oración en nuestras vidas? De noche y de día, orar. La fe, nuestra fe puede crecer y fortalecerse. Así como cuando alguien empieza a hacer ejercicio. Al principio te sientes bien cansado, pero poco a poco vas aguantando 1 kilómetro más si es que corres o caminas, o 1 kilo más si es que levantas pesas. Y te vas fortaleciendo y se nota. Esto se llaman frutos. Pero ¿qué pasa si un día te levantas y dices, ay, hoy no quiero ir, no quiero entrenar hoy no quiero hacer ejercicio? Y luego al día siguiente dices lo mismo, y ¿sabes qué? Me quiero tomar un mes de descanso. Y ese mes se convierte en 1 año, y ese año se convierte en 2 años. Les estoy hablando de mi experiencia porque así le hice yo, 2 años sin hacer nada de ejercicio. ¿Qué pasa? Te debilitas. Y entonces no puedes llegar y querer volver a correr otra vez. No, hombre, porque las rodillas pesan. O lo que si levantabas 30 libras en bíceps, vas a llegar a levantar 5. Por eso es muy importante alimentar y fortalecer nuestra fe todos los días. Aunque estés cansado, aunque no tengas ganas. Eso le dijeron a mi esposa, ¿verdad, amor? Eso le dijeron a mi esposa. Aunque no quieras ir al gimnasio, tienes que ir al gimnasio. Tienes que ir a entrenarte. Aunque no tengas ganas de orar, oremos. Aunque no tengamos ganas de escudriñar las escrituras, hagámoslo. Sin ganas. Dile a Dios, Señor, no tengo ganas no tenía ganas de hablar contigo. No siento eso, no siento. Yo te puedo asegurar que Dios te va a dar la respuesta a eso. Y te va a ayudar con eso también. Pero es que carnalmente, humanamente, no estamos hechos para eso. Nosotros tenemos que ir en contra de todo lo que la carne desea. Si tu carne quiere dormir, cuando te propusiste leer la palabra y orar, haz lo contrario que la carne quiere. Cuando la carne te pide hacer los placeres de la vida, cuando tú dijiste, ya no los voy a hacer porque quiero estar con Cristo, porque quiero arrodillarme, porque quiero ayunar, porque quiero orar, haz lo contrario de lo que la carne te está pidiendo. Y sé que es difícil, es muy difícil ir contra la carne. Y de eso se trata el cristianismo. No es un camino fácil ser seguidor de Jesús. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Que el enemigo nos pueda tentar y caigamos en su tentación. Porque el enemigo no te va a poner, dice la Escritura que Dios no te va a poner una prueba que no puedas. Y entre esa prueba te va a poner la salida. Y el enemigo también te va a poner eso. Pero el enemigo te va a poner lo que a ti te gusta, porque él te conoce también desde que naciste. Y sabe lo que te gusta. Y esto es lo que Pablo temía con ellos. Que el tentador llegara y les diera en bandeja de plata lo que a ellos les gustaba. Y volvieran a sus viejas costumbres. Eso también puede pasar con cada uno de nosotros. En 1 Pedro, Pedro nos advierte algo sobre por qué debemos alimentar y estar siempre velando. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Nuestro adversario el diablo. El enemigo o el diablo no siempre te va a destruir de golpe.
o no te va a devorar de golpe. No siempre va a ser así. Muchas veces solamente empieza desgastándote, poco a poco. Y cuando ya andas bien débil, cuando ya dejaste de entrenar y no puedes ni levantarte, te va a devorar. Y esto no es de la noche a la mañana, esto lleva tiempo. Probablemente como cristianos o algunos empieza apagándoles el ánimo. Y cuando tu ánimo se apaga, dejas de tener comunión con Dios. O dejamos de tener comunión con Dios. Después de eso se va enfriando tu corazón. Quizá tuviste una mala semana. Toda esa semana no tuve devoción con Dios. Llega el domingo o el sábado y como costumbre, hoy voy a escuchar la palabra de Dios. Pero llega un momento en el que dices, no, hoy no voy a ir tampoco, no quiero. Esta semana estuvo mal, hoy me siento mal, no siento que no voy a conectarme con el Señor, no tengo ganas. ¿Y no vienes? Bueno, tu corazón se empieza a enfriar, poco a poco. Y no quería decir eso, pero me dio risa. Lo miré por ahí, pero es como, pues no estoy conectado con Dios, no escudriño la palabra, no oro. Ya no vengo aquí a la comunidad, pero me encanta reenviar devocionales que ni siquiera he leído. ¿No les ha pasado? A mí sí me ha pasado. Personas que me mandan, me aturen de devocionales. Y probablemente nunca los leemos, los ignoras. O tú seas el que envíe esos devocionales, no vienes, no estás congregándote, no estás conectado con Dios, pero eres muy bueno para mandar cosas que ni siquiera hemos leído. Así empieza a trabajar Satanás, creyendo que, bueno, pues ya estoy haciendo la obra. Y es una gran mentira, porque nosotros no estamos haciendo nada. Es Cristo haciendo su obra en nosotros. Nosotros no estamos haciendo nada, porque si no somos demasiado orgullosos y nos vamos a querer ser merecedores de la gracia, y no somos merecedores de la gracia. Nuestra paga por el pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, es su gracia. Entonces no creamos, y Satanás quiere a veces confundirnos de que no, tú estás trabajando, tú estás haciendo la obra del Señor. Mentira. Es el Señor trabajando en nosotros y a través de nosotros. Y luego empieza a debilitar, después de que enfría tu corazón, apaga tu ánimo, debilita tu fe. Porque entonces este año que te propusiste orar, ya no oraste. Este año que te propusiste amarte al prójimo, a tu prójimo, tampoco estás amando. Y hablando de prójimo, puede ser tu vecino, tus hijos, o quizás tu esposo. Y Satanás va a trabajar en ese aspecto. No dedicando tiempo al estudio de la palabra. El enemigo, mis hermanos, no ocupa sacarnos de esta iglesia. No ocupa sacar a nadie de la iglesia. Simplemente ocupa debilitarte. Probablemente metiéndote ideas de que estás bien, de que así estoy bien. O un falso sentimiento de, no, es que yo me siento muy bien así. Con la prédica de hoy tuve para toda la semana. Así trabaja el enemigo. Y cuando ya tu fe está debilitada, es ahí donde te devoran. Y es donde ya no volvemos a ver a nuestros hermanos nunca más. Quizá no lo encontramos en la calle y te saluda de lejos y hasta vergüenza le da. Pero así trabaja el enemigo. Y entonces es uno mismo el que decide, no, yo ya no soy digno, ya no quiero, y me alejo. Entonces por eso Pedro nos advierte que estemos sobrios y que velemos por nuestra fe. Y aquí es donde aparece nuestra tercera verdad. Nuestra tercera verdad es que la fe firme debe ser protegida y fortalecida constantemente. Como les dije anteriormente, no creamos y cometamos ese error de que porque nosotros ya somos maduros espiritualmente, hasta aquí llegamos. No es así. Porque debemos estar firmes y fortalecernos constantemente hasta que Cristo venga. Esa es la meta. Hasta ahí. Hasta que seamos transformados. Mientras no caigamos en ese error. Vamos a leer los últimos versículos ya para ir cerrando.
Voy a leer del 11 hasta el 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos los santos. Veo que Pablo aquí no ora por comodidad, ni porque se acabe la persecución. Si pusimos atención, él ora para que vivan en santidad, a pesar de las tribulaciones. Y hoy tengo otra pregunta entonces. ¿Estamos viviendo en santidad? Y ojo, santidad no es perfección, porque entonces seríamos fariseos, ¿verdad?, que vivían en perfección. Pero tenemos que vivir en santidad. ¿Cómo? Conectándonos diario con nuestro Señor. Tal vez aquí algunos son nuevos en la fe. Y como le dije al principio, hoy Dios también te iba a hablar a ti por ser nuevo. Y Dios te dice, no tengas miedo de crecer en la comunidad. No tengas miedo de que tu fe crezca. Y si ya somos personas que tenemos tiempo caminando con Cristo, hoy personas que tengan mucho tiempo caminando con Cristo, hoy Dios te pregunta, ¿sigues firme? ¿Cómo está tu fe? ¿Sigue firme o solo estás acostumbrado? Nuestra fe se confirma con el tiempo, se forma en la prueba y se fortalece con cuidado espiritual. Yo espero que Dios nos encuentre con una fe que no sea ligera, que no nos encuentre cómodos ni entretenidos, sino creciendo en amor unos por otros, afirmados en santidad, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo.